Buenas tardes, jóvenes caficultores. Mucho gusto. Mi nombre es Dania Perdomo y actualmente soy como la gerente de recursos humanos de Plan Nescafé. Para mí es un honor compartir esta hora clase el día de hoy con ustedes. Sean bienvenidos a la clase número 10. La clase se llama Los consumidores internacionales y su interés en la historia detrás de su café. Este curso es gratuito y el curso es llamado Café exitoso en los mercados actuales, trazabilidad social. Es un curso de jóvenes caficultores y es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura de Nestlé, ejecutado por Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé y en esta ocasión en alianza con Sweet Conta. Le doy la palabra al licenciado Carlos para que nos ayude a moderar. Buenas tardes. Buenas tardes, Dania. Muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes también a todos y todas los jóvenes y caficultores que están en esta reunión el día de hoy. Nos sentimos muy alegres de estar llegando a la clase número 10 de nuestro curso Café Exitoso en Mercados Actuales. Seguimos el día de hoy con el módulo de los derechos de las personas que trabajamos en el café. Y el día de hoy tenemos una clase muy interesante. Si usted todavía tiene dudas sobre qué es la debida diligencia y cómo se hace eso, si usted todavía no identifica muy bien la trazabilidad social, pues déjeme decirle que sus dudas se van a disipar el día de hoy. Tenemos una clase muy interesante, una clase muy importante también para el desarrollo de este curso, así que les invitamos a que continúen con nosotros en la clase del día de hoy. Déjenme decirles que para el día de hoy tenemos de maestra a Mabel Sandres. Ya Mabel nos ha acompañado en unas clases anteriores. Mabel tiene mucha experiencia en el trabajo con derechos humanos, políticas públicas, innovación, y tiene mucha experiencia en café también, y particularmente ha trabajado la gobernanza y en temas de debida diligencia para cumplir con las regulaciones. Así que tenemos el gusto y el placer de tenerla entre nosotros. Mabel, bienvenida nuevamente a Jóvenes Caficultores y el espacio es suyo. Muchas gracias, Carlos. Qué alegre volver a estar con ustedes. Espero que hayan podido estar en la clase anterior y bueno, en todas las clases del curso, porque hoy, como bien decían, vamos a entender y vamos a ir ya profundizando de por qué estamos hablando de derechos humanos, por qué estamos hablando de personas. Entonces, bueno, primero, para poder conocer lo que ustedes saben, antes de poder profundizar, vamos a presentar unas preguntas que no tienen ningún valor de evaluación, simplemente es para que nosotros mismos nos diagnostiquemos cuánto sabemos de la temática que vamos a entrar a profundizar hoy. Entonces, nos van a compartir las preguntas. Efectivamente, ahí están en pantalla, Mabel, y les recordamos a todos los que nos acompañan, ya sea en las diferentes redes sociales, que pueden acceder a las preguntas escaneando el código que está en pantalla o dándole clic a la liga que se está compartiendo en los chats de las diferentes redes. Excelente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la debida diligencia en la cadena de suministro del café? Vemos que ya están contestando. Dentro de las opciones que tienen es una buena práctica de hacer un descanso adecuado, si es un proceso para asegurarse de que los productos son producidos de manera responsable y ética, la velocidad con la que se entrega un producto y la técnica para maximizar ganancias. En la segunda pregunta, porque vemos que ya están contestando, y miren, realmente es unánime las respuestas. ¿Qué país de la Unión Europea recientemente implementó una ley sobre debida diligencia en las cadenas de suministro? Y están 4 países de la Unión Europea para que ustedes puedan escoger identificando lo que han oído sobre esta legislación que ha salido este año en vigencia.
Entonces vamos a dar un espacio. Muy bien, si mostramos la primera pregunta para ver cómo está el comportamiento, será Mabel que nuestros jóvenes caficultores están en lo correcto o no, nos daremos cuenta más adelante. Sí, así es. Y variadas las respuestas. Sí, la verdad que sí, Se aunque hay rompió una la... tendencia Ujú, pareciera, ¿verdad? sí. Bueno, nos alegra porque vemos que están activos un viernes participando y también el interés en la temática, que sabemos que va a ser de provecho para ustedes, para ir consolidando todo el conocimiento que han tenido en estas últimas semanas con el curso. Bueno, entonces si quieren vamos a la presentación porque vemos que ya finalizaron. Entonces, para los que estuvieron y los que han podido verlo por video o no han tenido la oportunidad y que todos entremos con el mismo conocimiento, vamos a resumir qué es lo que hemos visto en el tema de derechos humanos, de sostenibilidad dentro del sector café. Entonces, como ustedes han podido plantearse, es que la sostenibilidad nos habla de tres aspectos importantes. Primero nos habla del eje económico, de cuáles son estos indicadores que nosotros necesitamos poner atención para hacer de nuestro negocio o de nuestra idea de negocio sostenible. Evolucionamos en el mercado y los consumidores empiezan a preguntarse, además del producto que yo estoy comprando, ¿cómo se hace? ¿Qué derechos se están respetando en todo el proceso a través de la cadena de suministro, en este caso del café? Y luego también se hacen una tercera pregunta y es cómo respetan las buenas prácticas ambientales durante esa producción del café. Entonces, juntando estos tres ejes es lo que se le llama sostenibilidad. Y hablábamos entonces que la sostenibilidad tiene un factor común. Cada eje tiene el propósito de que las personas tengamos un bienestar. El económico, porque tenemos entonces el poder adquisitivo para que podamos suplir nuestras necesidades básicas. El componente social nos vela por los derechos que tenemos como personas y el ambiental vela porque el planeta esté en condiciones óptimas para que podamos vivir nosotros, las personas, con ese bienestar. Entonces, considerando que las personas es el factor común, las personas decíamos también que tienen derechos y derechos fundamentales que deben respetarlos. Y quienes velan porque esos derechos se respeten son el Estado y las empresas. Entonces también identificamos quiénes son las empresas. Y aquí rompíamos un mito donde la empresa es una organización que tiene más de 100 personas y empezamos cada uno a decir qué entendemos por empresa. Pero nos establecen los convenios, las normativas que una empresa podemos ser un productor, puede ser una cooperativa, puede ser una distribuidora, comercializadora, todos los que están en la cadena de suministro. ¿Y cuál es el objetivo una vez que identificamos esos derechos de las personas? Es que tenemos que estar gestionando los riesgos de las acciones que nosotros realizamos que pueden vulnerar esos derechos. Entonces, cuando identificamos esto, que es la gestión de los riesgos, el punto donde vamos a la práctica de los derechos humanos, viene la pregunta, entonces, ¿qué es debida diligencia? Y exactamente la debida diligencia, si quieren regresamos al anterior, en el centro ustedes miran este espacio blanco y eso es la debida diligencia. La debida diligencia es lo que el mercado internacional está demandando como buenas prácticas, como parámetros, para poder saber si nosotros cumplimos con las medidas o los indicadores económicos, sociales y ambientales.
Entonces, siguiente. Aquí ya vemos que el mercado internacional, los consumidores están entonces creando este movimiento de la sostenibilidad en el café, y es a través de la debida diligencia que nos miden cómo nosotros gestionamos estos riesgos. Adicionalmente de que los consumidores ya se hacen estas preguntas de qué hay detrás, qué historia hay detrás de nuestra taza de café, también el Estado, recuerden que el Estado también vela por estos derechos humanos, el Estado es quien emite nuevas regulaciones, y ahorita hay nuevas regulaciones internacionales en regiones, en países como Europa, Estados Unidos, donde empieza a crearse este deseo de que los productos sean más sostenibles. Y aquí el primer mensaje que quiero en este curso o en esta clase que estamos teniendo ahorita, además de poder darles el conocimiento y compartírselo, es que podamos comprenderlo también, o la esencia de para que se nos quite el miedo de pensar que la debida diligencia o todas estas nuevas regulaciones internacionales nos van, sino que más bien lo miremos como una oportunidad, que nosotros podamos adquirir toda esa capacitación y podamos implementar estos sistemas, estas buenas prácticas en cuanto a velar por los derechos humanos, que es parte de un sistema de debida diligencia, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y al hacer nosotros esto en nuestra finca, en nuestra empresa, en nuestra cooperativa, empezamos como país a ser líderes de la sostenibilidad del café en el mundo. Ya no vamos a destacar solamente por el aroma, por tener un café muy rico, con buen sabor, con altura. Entonces vamos a hacer también con café sostenible. Y ese compromiso lo podemos aprovechar utilizando y conociendo mejor la debida diligencia, que hoy vamos a profundizar. Siguiente. Entonces, para ir entrando en materia, ¿qué es la debida diligencia? Ya les mostré que el componente de sostenibilidad, pero ¿qué es? Entonces, la debida diligencia es justamente ese proceso de investigación. Es ese proceso donde se adoptan medidas, donde prevenimos la vulneración de derechos humanos. Y así entonces nosotros como actor de la cadena de suministro aseguramos que se cumplen los estándares y la protección de derechos humanos en la actividad que vamos desarrollando. Entonces, la debida diligencia es todos esos pasos que hacemos para poder nosotros tener bien documentada esa investigación que se hace. Porque lo interesante que está sucediendo ahorita es que el consumidor final le está exigiendo a la empresa, que es quien tiene el contacto directo con el consumidor, de que conteste preguntas. Entonces, a su vez, le hacen preguntas que van en toda la cadena para atrás. En cómo es la finca, dónde está, qué prácticas tuvieron, qué derechos se le cumplieron a los jornaleros, qué sucedió en la parte de las comunidades, del medio ambiente. Entonces, todas estas preguntas se empiezan a hacer, y todo eso esa investigación es lo que se conoce como debida diligencia. Siguiente. Entonces, para poder hacerles de manera más práctica y entender qué es la debida diligencia, en mi clase anterior les puse un ejemplo de una carneada para entender derechos humanos, pero esta vamos a ir ya más cerca al sector café. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es imaginarnos de que nosotros queremos comprar una finca de café. Aquí van a usar el chat para que puedan contestar y expresarnos qué es lo que ustedes tengan como respuesta a lo que les voy a hacer la consulta. Entonces,
queremos comprar una finca de café, tenemos nuestros ahorros, o puede ser por un crédito, una cooperativa, un banco, pero lo que sí sabemos es que tenemos que cuidar bien ese dinero. Entonces queremos expandir nuestra producción y nosotros hacemos una debida diligencia para la compra de esa finca. ¿Qué preguntas se hacen ustedes cuando compran un terreno para producir o cuando han comprado o lo que ustedes se imaginan que se preguntarían al comprar un terreno con dinero que ustedes han venido ahorrando o con un crédito y necesitan estar seguros de que es una inversión correcta la que están haciendo? ¿Qué preguntas se harían? Pueden utilizar el chat porque vamos a ir leyendo muy bien la ubicación, el tipo de terreno, la altura. ¿Qué otras preguntas se harían? Si cumple las condiciones exactamente. En cuanto a producción, cuánto es si son óptimas. Un aspecto importante y es la base que le conocemos como gobernanza. ¿Qué me garantiza a mí de que yo le estoy comprando al que es el dueño? ¿Querían ustedes que es una pregunta pertinente poder hacer? Si hay agua en la finca, que sea adecuado, la legalidad, la trazabilidad, si hay agua, ok, excelente. Entonces, como ven ustedes, empezamos a identificar riesgos. Las preguntas que nosotros nos empezamos a suponer es lo que nosotros le llamamos riesgos. Empezamos a identificarlos. El riesgo de que no estén bien los papeles de propiedad, el riesgo a que no tenga agua, el riesgo a que no me sirva para cosechar café y yo lo quiero para expandir mi producción. Entonces, todos estos riesgos y todo este proceso que ustedes hacen de identificarlos y luego mitigarlos, pidiéndole la escritura, pidiéndole el documento de propiedad, yendo a verificar en campo si tiene el acceso al agua, y ustedes empiezan a hacer un montón de actividades, de tomar decisiones. Entonces, todo eso que están haciendo es exactamente la debida diligencia. Entonces, como vemos, la debida diligencia no es un concepto que es ajeno a lo que comúnmente realizamos. Solo que cuando lo escuchamos en otro país o en otro contexto nos da temor porque desconocemos si es realmente lo que hacemos en el día a día o no. Entonces mi segunda mensaje es de que podamos quitarnos ese miedo cuando escuchamos debida diligencia y pensarlo como una oportunidad de empezar a hacer y poner sobre todo de manera sistemática estos procesos dentro de nuestra producción o dentro de nuestra función como empresa. Entonces, una vez que vimos el ejemplo, que identificamos qué es debida diligencia, siguiente, vamos a ir cómo los derechos humanos y la debida diligencia se conectan. Entonces, con el ejemplo que teníamos de comprar un terreno, vamos a extrapolarlo ya a lo que sucede en las regulaciones de mercados internacionales. Entonces, el proceso de debida diligencia se conecta con derechos humanos porque las empresas identifican riesgos como identificamos nosotros para comprar ese terreno. Solamente que ahora no es para comprar el terreno, ahora es para que nosotros sepamos que estamos cumpliendo con los derechos humanos de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras que están con nosotros. Y aquí se integra lo que mirábamos y lo que ustedes han visto alrededor de su camino en el curso, de cuáles son esos riesgos, que está el riesgo de trabajo infantil, el riesgo de trabajo forzoso, de salud y la seguridad que debe haber en el trabajo, que son los riesgos más latentes que existen y se han identificado en la producción y en la producción de café. Entonces, todos estos riesgos, y van a variar, es muy importante
Esto es un ejemplo de estos 3 riesgos, porque va a variar también dependiendo a qué mercado usted quiere venderle. Van a poder incluirle otros riesgos adicionales, porque va a variar de lo que el Estado en ese momento o la empresa tengan como objetivo identificar como riesgo. Entonces, una vez que se identifican, empezamos a evaluarlos, como hicimos en la compra del terreno. Entonces, empezamos a decir, muy bien, lo más importante es saber si tienen los papeles legales o en regla, y luego empiezan a tomarse medidas de mitigación y a implementarlas. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejemplo es lo mismo que se hace con los derechos humanos. Por eso es que en las clases anteriores se les ha hablado no solo del concepto, sino también qué riesgos suceden dentro del café y cómo se mitiga. Hablamos, por ejemplo, en el tema de trabajo infantil, que para prevenirlo, porque uno de los riesgos es que no tengan acceso a la educación los niños y las niñas, una medida para poder mitigarlo es creando programas que puedan ser inclusivos para estos niños y niñas, que la familia o los padres no pueden ir en cierta jornada de la escuela. Entonces, crear todos estos mecanismos ayudan a mitigar ese riesgo. Y finalmente hablamos de un sistema de monitoreo que nos esté diciendo si realmente nuestras actividades están funcionando o no en ese manejo del riesgo. Entonces, una vez que conectamos cómo los derechos humanos, cómo estos riesgos y la debida diligencia están dentro de esta misma esfera, siguiente, vamos a hablar cuáles son los pasos que son los esenciales para comenzar a crear un proceso de debida diligencia. Entonces, el primer paso que tenemos, así como en el ejemplo, es que hablamos de la gobernanza. Entonces, la gobernanza es cómo nos gobernamos a lo interno de nuestra empresa o de nuestra finca. Y esto empieza por crear políticas, estrategias que ya nos hablen de derechos humanos, que ya nos hablen de el manejo de riesgos, que ya nos hablen de la debida diligencia, que si se acuerdan es un proceso de investigación exhaustivo. Entonces, cuando tenemos esta base, ya nos dicen cuáles son los roles que hay dentro de la empresa, cuáles son las funciones que tiene cada uno del personal dentro de este sistema de debida diligencia. Nos vamos al segundo paso. Y en el segundo paso, nosotros empezamos ya a identificar cómo estamos. Que sería la parte de diagnóstico. ¿Cómo estamos actualmente en nuestro sistema de debida diligencia o de manejo de riesgos de derechos humanos? Una vez que identificamos, y nos vamos también con la analogía de la compra del terreno, empezamos nosotros a evaluar o a categorizar el nivel de riesgo. Entonces, en el cuaderno ustedes van a profundizar de todas estas clases que han tenido, que hay 3 niveles de riesgo: riesgo alto, medio y leve. Entonces, conforme a la categorización que ustedes hagan, así van a priorizar los riesgos. Entonces, aquí ya se definen cuáles son los riesgos más latentes, como les decía en la diapositiva anterior, que se identifican dentro de la cadena de suministro del café. Entonces, una vez que nosotros priorizamos estos riesgos y definimos cuál tiene un riesgo alto, cuál tiene un riesgo medio y cuál tiene un riesgo bajo, entonces empezamos a buscar a mitigar estos riesgos de forma priorizada. Primero con el más alto, porque nuestro objetivo, si recuerdan, es reducir ese efecto o ese impacto negativo que se tenga en alguna actividad o en alguna decisión que tomamos y que vulnere derechos humanos. Entonces nos vamos primero con el riesgo alto.
y empezamos a ver acciones para poder mitigar este tipo de riesgos. Como paso número 4, una vez que hacemos esta mitigación, esta identificación de cuáles son los riesgos, qué actividades son las que nos generan este riesgo y cómo podemos contrarrestarlo, vamos a monitorear esos riesgos. Y monitorearlos es poder evaluarlos y saber si están funcionando o no, los que ya identificamos, pero también pueden surgir nuevos riesgos a medida que vamos haciendo diferentes cambios en la producción, en técnicas de cultivo. Entonces, todo eso también va generando nuevos riesgos. Entonces, monitorear los que ya se identificaron y estar pendientes de nuevos que puedan surgir. Y finalmente está informar sobre la debida diligencia. Es decir, informar del proceso que nosotros estamos haciendo. Por ver en redes sociales, en televisión, radio, en varios de los medios de comunicación que hablan de informes de la sostenibilidad. Entonces dicen, este es mi informe de sostenibilidad, dice una empresa, también los bancos, las cooperativas, y algo muy interesante para que nos vayamos quitando ese temor de la debida diligencia, es que en Honduras este tema no es nuevo y tampoco es el sector café el primero que lo va a implementar. Ya todo el sistema bancario, por regulaciones de la ley, ya tiene que empezar a hacer la debida diligencia ambiental y social en su portafolio de créditos y en su gestión como tal, como banco. Y esto es reciente. Esto inició y desde el año, bueno, está en vigencia desde hace muchos años atrás, pero del año pasado y este año ya se está implementando. Y ahorita salió para las cooperativas. Entonces, como ven, no solamente los mercados internacionales están metiéndose en esta ola, sino que también Honduras, de manera progresiva, en diferentes sectores de la producción. Entonces, estos informes, por eso es que los vemos seguidos. Los vemos en bancos, los vemos en cooperativas, porque ya empezamos a implementar estos sistemas de debida diligencia. Siguiente. Entonces, bueno, ya vimos los pasos, ya vimos quién tiene que hacer, qué tiene que hacerse en la debida diligencia. Ahora vamos a ver quién tiene que realizar la debida diligencia en la cadena de suministro del café. Y aquí lo interesante, aunque no creo que sea sorpresivo, como todos velamos, el Estado y las empresas, velamos por los derechos humanos, quienes tienen que realizar la debida diligencia son el Estado y las empresas. Y cuando nos referimos a las empresas, aquí hacemos nuevamente el resaltar de que desde el productor, desde la finca, las cooperativas, las comercializadoras, las exportadoras, importadoras, las empresas que están directa comunicación con el consumidor. Toda esa línea, si ustedes miran, tienen que realizar la debida diligencia. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad social, es esa flecha que ustedes miran naranja, es la trazabilidad social. Es decir, que todos ellos realizan acciones de manejo de riesgos para poder cumplir con los derechos humanos. Entonces, toda esa suma de acciones que hacen cada uno de los actores dentro de la cadena de suministro es la trazabilidad social. Y sociales porque en este componente estamos hablando de derechos humanos. Siguiente. Entonces, aquí ya pudimos entender lo que es la debida diligencia, cómo está conectada
la debida diligencia con los derechos humanos, quiénes tenemos que hacer la debida diligencia. Y viene la pregunta interesante. Ya la importancia la conocemos. ¿Por qué es tan crucial poder entenderla nosotros como jóvenes que estamos en la caficultura? Pero también tenemos que estar conscientes que hay regulaciones. Porque, y esta es la parte interesante, si a mí me están investigando, investigación de cualquier tipo, ya sea debida diligencia, una investigación incluso como empresa, una investigación de alguna actividad específica, a mí me van a evaluar. Pero para que exista una evaluación, tengo que medir algo. Ya pueden ser indicadores, medir actividades, y en este caso de la debida diligencia, el punto principal es que a nosotros nos van a investigar y nos van a medir por la gestión o el manejo de los riesgos que hagamos. Entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo sé yo qué riesgos? ¿Cómo sé yo definir cuáles son esos pasos que se tienen que seguir? Y ya viene entonces el Estado de diferentes países como la Unión Europea, está también Estados Unidos, otros países que empiezan a crear su propia legislación y regulaciones para decirnos, miren, para ser justos, nosotros vamos a sacar ya una regulación que vamos a medir de esa forma a las empresas, y también usualmente hemos visto de que lo hacen de manera de acuerdo a la capacidad y al tamaño de la empresa. Entonces no van a medir la debida diligencia de una empresa que tiene una cantidad específica de empleados, se van por el número de empleados, se van también por la ganancia o la inversión de la empresa para definir el tamaño en varias de las regulaciones. Entonces, conforme en el punto en que estamos, es como también nos van a evaluar. Esto es para poder traerles tranquilidad a ustedes, porque asumimos la debida diligencia solo la pueden realizar las personas o las empresas que tienen cierto tamaño y cierto nivel. Pero no, esto es comenzar desde ahora, desde el punto en que nosotros estamos, e ir de forma progresiva, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo podemos hacer esto. Entonces, estas nuevas regulaciones nos van dictando a nosotros, dentro del sector café, cuáles son esas futuras prácticas éticas que tienen que tenerse en la cadena de suministro del café. Y esta parte que está en color café también, justamente es porque cuando ustedes escuchan de que estas nuevas normativas, que la debida diligencia y el café sostenible es una oportunidad para Honduras, están viendo por qué. Porque es muy distinto como se hacía producción y comercialización de café hace 20 años a como se está haciendo ahora. Porque se están dando nuevas reglas del juego. Entonces, estas nuevas reglas del juego van en línea con la sostenibilidad, con las prácticas éticas, con los derechos humanos dentro de la cadena de suministro del café. Por eso es que estamos en un punto coyuntural para nosotros que estamos en el sector de poder conocer esta información, ponerla en práctica y así poder diferenciarnos. Siguiente. Entonces, como ya estamos hablando de regulaciones y ya estamos hablando de los mercados internacionales, bueno, se excusa nuestra invitada de hoy, que es Ana Lotz. Ella es hondureña, pero ella vive muchos años en Berlín, en Alemania. Ella es una abogada que ha estado en el enfoque de sostenibilidad y derechos humanos por más de 12 años. Ella se especializó en sus maestrías de políticas públicas y economía, y ha estado trabajando en estos temas de investigación, de gestión de riesgo, derechos humanos y debida diligencia en proyectos en América Latina, África, Asia,
en diferentes productos agrícolas. Entonces, ella nos va a compartir la experiencia que está teniendo en Alemania, porque como bien decía una pregunta de la primera evaluación de conocimiento, es uno de los países que ya sacó su regulación este año y en la que Honduras ha venido también empapándose de qué dice esta regulación para poder ir nosotros estando al día con lo que va pidiendo el mercado internacional. Entonces vamos a dejar el video que ella nos grabó para nosotros, que estamos aquí en el curso, porque ya no pudo estar por la diferencia de horario. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación para hablar de estos temas que son tan relevantes y de importancia para el sector café de nuestro país. Yo quiero comenzar hablándoles de un tema que yo sé que cuando la gente lo escucha piensa que, bueno, es un poco aburrido, que es la evolución del marco legal internacional sobre debida diligencia en derechos humanos. Pero presentarles este tema conecta con el siguiente punto que vamos a estar tratando, así que tiene un propósito. Y lo primero que les quiero contar sobre este tema es que en la última década nosotros hemos sido testigos de una evolución significativa en el marco legal internacional sobre debida diligencia en derechos humanos. Para su conocimiento, les comento que anteriormente la debida diligencia se consideraba principalmente como una iniciativa voluntaria. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas podían decidir si lo hacían o no. Pero eso está cambiando drásticamente, porque los legisladores se han ido dando cuenta que si la debida diligencia sigue siendo voluntaria, pues básicamente las empresas no lo van a hacer. Y esto los ha llevado a promulgar leyes que les exigen a las empresas realizar una debida diligencia efectiva. A la fecha hay 9 regulaciones sobre debida diligencia de diferentes países, mayormente de países europeos, siendo la más reciente la ley alemana sobre debida diligencia, que entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Y hay 2 propuestas de ley sobre este mismo tema, una de ellas siendo muy importante, que es la Ley de Debida Diligencia Europea. Es decir, bueno, esto todavía está en discusiones, en negociaciones, pero se espera que muy pronto también se promulgue y esto significaría que ya no solo unos cuantos países de Europa tienen su ley, sino que la región, la Unión como un todo, tiene una ley de debida diligencia que le aplica a todas sus empresas en diferentes cadenas de suministro, incluyendo las del café. Puede que ustedes se pregunten por qué y cómo estas leyes en Europa nos afectarán a nosotros como sector. Y la respuesta está básicamente en 2 palabras. La primera, contratos, y la segunda, transferencia progresiva de responsabilidad. Y les voy a explicar a qué me refiero con esto. Para hacerlo voy a tomar un ejemplo. Tengamos en mente una gran distribuidora de café aquí en Alemania. Es muy probable que la ley de debida diligencia le aplique a esta empresa, pues por diferentes criterios, el tamaño de la empresa, el número de empleados, etc. Esta distribuidora ya no tiene la opción de realizar la debida diligencia o no, sino que es una obligación. Entonces va a contactar a sus proveedores más inmediatos, es decir, sus proveedores directos, para que lo apoyen a comenzar a manejar estos riesgos. Y esto lo va a hacer a través del contrato. A través del contrato también es algo que la ley alemana establece. Entonces, a través del contrato, la distribuidora va a decirle a la comercializadora, bueno, tú también tienes que manejar los riesgos de la cadena de suministro. Entonces, esto se vuelve una obligación contractual también para la comercializadora. En otras palabras, lo que esto significa es que la distribuidora parte de esa responsabilidad a la comercializadora porque sola no lo podría hacer. No tendría toda la información necesaria ni los contactos con los diferentes actores de la cadena de suministro. Pues una vez que la comercializadora tiene también esta responsabilidad, la comercializadora va a contactar a sus proveedores directos también para que le apoyen. Y eso, por ejemplo, puede ser una cooperativa.
Entonces le transfiere a la cooperativa parte de responsabilidad. Y de la misma manera lo hace la cooperativa con el productor o la productora. Entonces lo interesante es que esta ya no es solo una cadena de suministro de un producto, sino que también es una cadena de responsabilidad de debida diligencia, que no recae solo en un actor, sino que en todos los actores de la cadena. Yo soy consciente que las cadenas de suministro del café pueden verse, bueno, pueden variar. Puede ser que la cooperativa le venda directamente a la distribuidora o incluso que el productor o la productora vendan directamente. Independientemente de cómo esté estructurada o configurada la cadena, la misma lógica que les he explicado aplica. Y para ir cerrando mi participación, quiero hablarles de un tema importante y es presentarles de manera más práctica cómo se puede implementar un proceso de debida diligencia. Y quiero hacer énfasis en algo. Cuando nosotros hablamos de actores de la cadena, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno son los productores y las productoras y los otros son, el otro grupo, las empresas que comercializan, es decir, la cooperativa, la comercializadora, importador, etcétera. Y hago esta distinción porque cuando nosotros hablamos de productores y productoras, hablamos de producción responsable. Y de las otras, cuando hablamos del otro grupo, hablamos de abastecimiento responsable. Entonces, estos son dos enfoques diferentes siempre dentro de la debida diligencia. Entonces, de manera muy breve, quiero mostrarles cómo se podría implementar de manera práctica. Los pasos que les voy a presentar, bueno, son los mismos que Mabel ya les explicó, porque la lógica es la misma. Lo que se diferencia es un poco el enfoque, que es lo que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de a nivel de finca, primero, el primer paso es que hay un compromiso de respetar los derechos humanos. Eso es lo más importante. Idealmente, eso tiene que ser público, porque cuando yo le digo a mis trabajadores sobre el compromiso, yo se lo comento, yo se lo hago público a mis compradores, yo también tengo que rendir cuentas de esos compromisos y de lo que estoy haciendo para cumplirlo o lo que no estoy haciendo para cumplirlo. Un segundo paso es hacer un monitoreo de riesgos en la finca. Esto puede ser, por ejemplo, se puede hacer cada 2 meses, cada mes, se lo puede determinar cada productor o productora. Y se pueden usar diferentes métodos. Se puede usar, pues, observación, ver cómo se está produciendo el café, los diferentes riesgos que se tienen en mente, que se quieren manejar y que se quieren prevenir. Se pueden hacer entrevistas a los trabajadores, un poco para entender desde el punto de vista de ellos cuáles son los riesgos, por ejemplo, a los que se están enfrentando dentro de la producción del café. Una vez que se identifican y se evalúan esos riesgos, se realiza un plan de mitigación. Un plan de mitigación ya son las acciones específicas que se van a realizar para mitigar los riesgos que se han identificado. E idealmente, estos planes de mitigación también tienen, y estas actividades tienen que tener un plazo, ¿no? Decir, bueno, esta actividad la vamos a hacer en 1 mes, esta otra en 3 meses. Luego el siguiente paso es evaluar qué tan efectivas han sido esas medidas, porque no solo es importante implementarlas, sino evaluar qué tan efectivas han sido para reducir o prevenir el riesgo. Y un último paso es comunicar de manera general las actividades de debida diligencia que está realizando el productor o la productora para cumplir y respetar los derechos humanos. Entonces, esto puede ser a la cooperativa, a quien le están vendiendo el café o a la comercializadora. Y con respecto al segundo grupo, el abastecimiento responsable, también el ciclo o el proceso de debida diligencia empieza con un compromiso de respetar los derechos. Y esto puede ser creando primeramente una política para la empresa de respeto a los derechos humanos. Y esa política es el compromiso público que la empresa hace para respetar estos derechos y que se le comunica también a los trabajadores, a sus compradores, etc. Eso es por un lado. Por otro, también puede desarrollar un código de conducta para sus proveedores. Este código de conducta básicamente dice con qué tipo de proveedores nosotros queremos trabajar. Y van a ser proveedores que también están manejando estos riesgos.
El segundo punto es identificar y evaluar los riesgos en la cadena de suministro. Y eso se puede hacer utilizando diferentes métodos. Puede ser a través de cuestionarios que se los mandan a los posibles proveedores para que lo llenen. Eso le va a ayudar a la, pongamos el ejemplo, la comercializadora, para identificar cuáles podrían ser los riesgos de trabajar con ese proveedor. Puede ser también otro método, una visita a la finca, una evaluación, una auditoría que se va a hacer en el sitio. Si de esa identificación y evaluación surgen riesgos que hay que mitigar, la comercializadora y el proveedor van a realizar un plan de acción correctivo. Esto significa lista de actividades o de acciones que el proveedor va a tener que implementar para mitigar el riesgo. Esto puede ser, por ejemplo, que adopte un compromiso de respetar los derechos humanos, que tenga una política, por ejemplo. Y normalmente estos planes de acción, y las actividades tienen un tiempo, ya, bueno, eso se tiene que realizar en 1 mes, en 3 meses, y eso me lleva al siguiente paso, que es evaluar el progreso del plan correctivo. Entonces, la comercializadora, después de que han pasado los 3 meses, le va a decir al proveedor, bueno, realizaron esa actividad y van a evaluar el progreso. Y el siguiente paso, que es un paso general, es comunicar. La comercializadora y todas las empresas que comercializan el café dentro de la cadena tienen que comunicar estas actividades de debida diligencia que han realizado. ¿Cómo lo hacen? Pues puede variar, pero una de las maneras es desarrollando un reporte anual sobre sostenibilidad, donde comunican cuál es el sistema de debida diligencia que tienen, cómo identifican riesgos, qué riesgos han identificado, cómo los manejaron, etc. Y este reporte normalmente lo publican en sus páginas web. Los últimos 2 puntos, ya para cerrar, con los que quiero que se les quede en mente, es que la debida diligencia, crear un sistema de debida diligencia es un esfuerzo paulatino. Se comienza con algo y a medida que se va implementando, uno va identificando qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Y lo otro es que la debida diligencia en sí es continua. Eso no es algo que se hace una vez y ya nunca más se volvió a hacer. Es algo que se tiene que integrar como parte del ADN de la empresa y de las operaciones. Entonces, esto es algo que es continuo y con esa presión de estas nuevas regulaciones, con esta transferencia de responsabilidades, se va a ir sintiendo poco a poco más esta presión. Entonces, entre más más rápido nos vayamos adaptando y creando estos sistemas y reforzándolos poco a poco, pues vamos a estar mejor preparados para cuando esto toque nuestra puerta. Bueno, entonces yo le paso la palabra a Mabel para que continúe con la siguiente parte de la presentación. Bueno, aquí queremos abrir el chat para que nos puedan decir qué de lo presentado en el video les pareció interesante, qué mensaje ustedes pudieron entender o quisieran reforzar. Entonces queremos leerles porque aquí ya estamos en el punto, en el corazón del tema, para que así entonces cuando les diga las estrategias podamos ustedes comprenderlo de una mejor forma, toda esta temática. Entonces, si tienen, ¿cuál fue el mensaje interesante? Porque entre tanto que se dijo y tanta información nueva, uno se agarra siempre 1 o 2 mensajes y entonces queremos poder leerlo con ustedes y desde ahí empezar a construir toda la parte de la estrategia para que pueda ser exitoso el proceso de creación de un sistema de debida diligencia. Mabel, tenemos un comentario de Walter. Sí. Nos dice, de no cumplir las normativas o regulaciones internacionales para exportar café en los países productores, habrá una existencia de inventarios, por ende una alta demanda en los países consumidores. ¿Cómo lograrían cubrir esa demanda de café y qué escenarios visualizan cuando este sea una obligación y no una adaptación?
Pues mire que he tenido la oportunidad de estar en reuniones con las cámaras de comercio de algunos países, incluyendo el de Alemania, y le hacíamos esa pregunta, y no solamente en Honduras, sino varios de la región, que estamos en ese proceso de crear este sistema de debida diligencia, y que incluso las autoridades de nuestros países le han pedido si puede prorrogarse esta regulación en su vigencia, y nos dicen que al final el mercado nos mueve por lo que dicen los consumidores y lo que exige la ciudadanía. Ellos nos dijeron en esas participaciones que no pueden prorrogar a ciertos países o beneficiar a ciertos países, porque tiene que ser vinculante y obligatoria para todos y todas. También lo que nosotros hemos logrado percibir, que ya existen algunos países de nuestra región que están empezando a adaptarse a este tema. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos la oportunidad que tiene Honduras de posicionarse en esta nueva plataforma que se abrió en el mercado internacional de café. Si nosotros logramos ser justamente de los países que nos estamos creando este sistema y adaptándonos a un café sostenible, vamos a ser los que van a poder comercializar y abrir nuevos mercados que no estaban antes, por cumplir con estos estándares de manejo y gestión de riesgos. Voy a leer que hayan puesto para poder conectarlo con la estrategia. Nuestro producto sea de calidad, muy bien. Nicaragua no se va, ¿cómo se va a posicionar? Ok. Sí, aquí entonces ya vamos a lo que son las estrategias para poder hacer un proceso de debida diligencia de forma exitosa. Primero, de lo que ustedes han podido percibir en toda esta clase, es que hacemos un diagnóstico. Si nosotros queremos comenzar hoy, va a ser con las capacidades que tenemos hoy. Porque como dijo Ana, se comienza ahorita y de forma paulatina, o sea, poco a poco. Entonces, primero es el diagnóstico, cómo estamos nosotros, primero en la gobernanza, y nos vamos a los 5 pasos. En nuestras estrategias, cómo estamos en la identificación de riesgos, en valorar actividades de mitigación de esos riesgos, en el monitoreo. Luego, entonces, una vez que definimos si tenemos gobernanza, si es débil o está fuerte, entonces nos vamos a posicionar esa gobernanza como la base. Crear estrategias, políticas, manuales, planes, que la empresa como tal pueda empezar a utilizar estos términos, a comprender estos términos, porque nos lleva al siguiente punto. Una vez que nosotros lo tenemos en el corazón, en el ADN de la empresa, empezamos a capacitar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y aquí viene un punto muy interesante, porque he escuchado en muchas ocasiones, casi en todas, que se dice que solo las empresas que tienen un sistema tecnológico es las que pueden hacer un sistema de debida diligencia. Y esto no es completamente cierto. Como ustedes han visto, ¿qué es la debida diligencia? Es todo este proceso que tenemos en nuestras empresas para poder identificar, mitigar, monitorear, evaluar y crear reportería del manejo de los riesgos dentro de velar por los derechos humanos o también por componentes ambientales. Son los dos que se están moviendo a nivel internacional. Entonces, una vez que nosotros tenemos este sistema ya creado, sí podemos utilizar herramientas tecnológicas para facilitarnos la vida. Pero esto es una vez que ya hemos creado el sistema. No es que por tener un sistema como tal tecnológico, estamos ya
cumpliendo con la debida diligencia. Como bien decía Ana, el mercado es dinámico y esto es lo interesante de lo que está sucediendo a nivel del mundo y de muchos productos agrícolas, incluyendo el café. Es que se está dinamizando de una forma que las reglas del juego están cambiando constantemente. Como bien vimos, varios países en la Unión Europea ponían también en el chat de Corea, Asia, Estados Unidos, están empezando también a crear sus estándares y normativas. Entonces, eso hace que sea dinámico y que los que nos mantenemos en esa actualización constante, con esa mentalidad ágil, los que vamos adaptando y entrando a estas plataformas. Y luego, hablamos del monitoreo y la gestión del riesgo. En el paso 5 se decía de comunicar, reportería y tener una estrategia de comunicación de que nuestra empresa está adaptándose a la debida diligencia, al café sostenible, también es una estrategia de éxito que ustedes pueden implementar. Y finalmente, cuando hablamos de que es un tema dinámico y que lo creamos poco a poco, el centro es la retrospectiva. Significa que nosotros tenemos que tener una cultura de datos, de poder decir, esto me está funcionando, esto no. Y lo que no me está funcionando, reajustémoslo y volvamos a medir, a evaluarlo ya en un tiempo. Porque así entonces, en esa retrospectiva y ajuste, nosotros vamos creando un sistema de debida diligencia sólido que pueda responder a las exigencias de cualquier mercado. Siguiente. Entonces, para finalizar, ya como conclusiones, hemos aprendido en esta clase de hoy que la debida diligencia en derechos humanos, especialmente en la cadena de suministro del café, es esencial, es muy importante y que el punto central es que se manejen los riesgos, que podamos nosotros garantizar a nuestros compradores y al consumidor de que se están realizando prácticas éticas y sostenibles desde la finca, desde el campo, hasta cuando la persona se toma su taza de café. También que todas estas prácticas éticas y sostenibles, quienes las definen son las regulaciones que están saliendo como obligatorias en varios países del mundo. Y esto entonces está haciendo que las empresas que nosotros tenemos contratos nos empiecen a exigir cómo debemos manejar estos riesgos y cómo ellos nos van a hacer esa investigación y a evaluar y a medir. Y finalmente, dejarles esa semillita de que estas nuevas regulaciones realmente son una oportunidad para nosotros. Para nosotros, son ustedes, nosotros los que estamos en el sector café aquí en Honduras, porque hemos venido posicionando nuestro café como uno de los mejores a nivel mundial, pero ahora tenemos la oportunidad de posicionarlo también como café sostenible, café que cumple con los estándares, que tiene procesos de debida diligencia, para que en los mercados internacionales podamos ser reconocidos y podamos abrir todavía más espacio de lo que actualmente tenemos. Entonces, agradecerles y le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Mabel. Excelente desarrollo del contenido. Yo creo que nos queda muy claro y podríamos en estos últimos minutos lanzar el test de salida, y mientras entra el test de salida y mientras ustedes lo están llenando, nos gustaría recuperar algunos puntos claves que Mabel mencionó, ¿verdad? Sobre todo, ver la debida diligencia, cómo entenderla y ese proceso. Y es justo la primera pregunta que está apareciendo ahí en el test. Ya saben, pueden escanear el código, pueden darle clic a la liga que se está compartiendo en el chat y llenar el test. Son 2 preguntas.
qué es la debida diligencia y cuál país de la Unión Europea es el que ha comenzado o recientemente implementó una ley. Y el gran mensaje, yo creo, Mabel, es que en la debida diligencia no debemos preocuparnos, sino más bien ocuparnos. Y que es un proceso también que poco a poco se va cumpliendo, que es de aprendizaje, de mejora continua. Así que les invitamos a verlo y a implementarlo de esa manera. Muchas gracias, Mabel, por exponer este tema de manera tan clara y tan bien. Y pues sin más, le pasamos entonces la palabra a nuestra compañera Dania Perdomo, quien va a hacer el cierre de esta clase del día de hoy. Dania, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado a la finalización de esta clase y les queremos hacer unos breves recordatorios. Por favor, registren su asistencia, la hemos estado compartiendo en el chat y también la hemos estado compartiendo en lo que es nuestro canal de Facebook. Es importante que la puedan registrar. Si se perdieron alguna clase y no la lograron registrar el día de mañana, mis compañeros les van a estar enviando lo que son las clases, ¿verdad? Para que ustedes se puedan poner al día. Asimismo, se les recuerda que nos volvemos a ver hasta el día lunes en el mismo horario de 2 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche, horario Honduras. Les recordamos que también podemos estar recibiendo lo que es la fotografía. Todavía tienen chance para que la puedan enviar. Recuerden que la fotografía tiene que estar las dos partes, ¿verdad? Usted que esté viendo la pantalla, a veces nos envían que solo se mira la pantalla o solo se mira usted y es importante que salgan las dos partes. Bueno, y sin más, me despido. Que tengan feliz noche y nos vemos el día lunes. Gracias.